El siguiente programa no representa de ninguna manera una consulta médica general. Si sus síntomas y malestar persisten, consulte a su médico. Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Habitantes de los 14 barrios nos envían sus solicitudes y el doc, con todo su conocimiento médico, estará resolviendo estas inquietudes. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea de las manos de un profesional. El doctor Ferney Cortés es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Cuenta con 31 años de experiencia en el campo de la medicina general, que le ha permitido trabajar en diferentes instituciones reconocidas de salud. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estamos? Buenas noches, doctor. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de volverlo a saludar. Qué bueno, Daniela. Pues sí, gracias a Dios estamos bien con esta problemática pues, que tenemos actualmente y que pues, volver a grabar aquí y seguir con las inquietudes desde casa, porque ahora estamos pues en este aislamiento preventivo, que es muy importante que todos lo tengamos pues, muy en cuenta. Así es, doctor, estoy muy de acuerdo y por eso de antemano pues le pedimos disculpas a nuestros oyentes y a nuestros pacientes si de pronto escuchan por algún sonido extraño por ahí, pero eso se debe a que no estamos grabando desde la emisora, sino desde nuestras casas cada uno. Entonces, para que tengan eso muy claro y me alegra mucho volver a compartir este espacio, doctor, porque por ahí tenemos muchos temitas y preguntitas sobre las que hablar. Sí, estamos pues como en una pausa a nivel mundial, pero la vida sigue, los problemas siguen, las inquietudes siguen, entonces vamos a aprovechar este ratico para que hablemos de otros temas diferentes a lo que pues, ya se ha venido hablando mucho todo este mes que llevamos de cuarentena sobre este COVID-19, entonces vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar de otro tema que tú me dirás, Daniela, cuál es el que... Doctor, ¿qué le parece si hablamos de control prenatal? Tenemos algunas preguntas acerca del tema y me parece un tema importante para abordar en estos tiempos para todas los padres, futuros padres y madres que estén gestando para resolver pues algunas dudas. Qué bueno, sí, porque el embarazo es una cosa de todos los días y todos los días tenemos nuestras mujeres, jóvenes, adultas, en este proceso y es un momento en que para muchas surgen muchas dudas, entonces vamos a mirar qué inquietudes nos tienen por ahí. Así es, doctor, empecemos hablando, explíquele a la gente qué es el control prenatal, para qué sirve, cuál es el objetivo de estos controles. Bueno, el control prenatal, o como lo llamamos hoy también, control del proceso reproductivo, ¿cierto? Sí. Hace referencia a este tiempo durante el cual una mujer que está en embarazo, en gestación, pues debe de hacer unos controles seriados para hacer una vigilancia muy estrecha de todos estos acontecimientos que normalmente pues están sucediendo en el embarazo, de todos estos cambios fisiológicos que es muy importante que la mujer sepa y de ahí pues partir cuáles son los signos o síntomas de alarma de una cantidad de enfermedades que también prevalecen mucho durante el embarazo. Entonces, ¿por qué es importante para la madre y el bebé realizar este control, doctor? Porque esto les va a garantizar a este binomio madre-hija pues, de que el estado de salud durante el embarazo, el parto
y el puerperio terminen pues como tengan un final feliz, ¿cierto? Un buen término. Un buen término, ¿cierto? Ah. Y detectando, como decía ahorita, detectando tempranamente pues las alteraciones, las enfermedades que comúnmente se presentan durante este periodo para así prevenir las complicaciones tanto de la mamá como del feto. Bueno, doctor, ¿le parece si escuchamos una preguntita que nos enviaron? Claro, vamos a escuchar las inquietudes. Buenas, doctor. Mi nombre es Alejandra Arboleda. Soy de Aranjuez, de la Comuna 4, y quisiera saber en qué momento del embarazo se deben empezar los controles prenatales. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandra, muy bien. Pues yo creo que desde que la mujer está con la sospecha y que muchas frente a esto pues acuden a hacerse las pruebas de confirmación del embarazo, muchas van a la farmacia y compran la prueba de farmacia que es buena, es confiable. Desde ese momento en que una mujer pues tiene su duda y la confirma con la prueba y que esta dio positiva, pues en ese momento debe de acudir a la consulta general, ¿cierto? En su EPS o en el CISBEN, en el momento en que sepa, ¿cierto? Porque la idea es que mientras más temprano se comiencen a hacer los controles, pues mucho más rápidamente vamos a detectar los problemas que ocurren en los diferentes trimestres del embarazo. Claro, doctor. Entonces, en el momento en que se sepa, inmediatamente acudir, pedir cita con su médico. Porque si una mujer tiene un atraso de un mes, 4 semanas y se da cuenta que ya está en embarazo porque lo confirmó por examen de la farmacia o fue al laboratorio y se lo hizo, pues comenzar. La que pronto se dio cuenta mucho más tarde, porque hay mujeres que pronto pasan desapercibidas y se tranquilizan y pueden empezar a consultar un poco más tarde, a las 10 semanas, 15 semanas, pero la idea es que mientras más temprano la mujer acuda a los controles, mucho mejor. Así es, doctor. ¿Y cada cuánto deben realizarse los controles prenatales? Pues en el momento en que uno sabe, pues que se da cuenta que está en embarazo, inician. Digamos, idealmente uno se da cuenta al mes. Sí, la idea es hacerlos más o menos mensual, cada mes. Lo que más o menos daría durante el tiempo de estos 9 meses hacer de entre 7 a 8 controles prenatales. Y eso pues en un embarazo que transcurra sin ninguna complicación, sin ningún problema, porque dependiendo de las complicaciones o las enfermedades que se vayan presentando durante el embarazo, pues a la mamá se le van a dar citas extras, ¿cierto? Sí. Para mirar pues este problema que le está llegando y resolverlo. Pero si una mujer pues transcurre normalmente, no tiene ningún problema, la idea es hacerlo cada mes y más o menos entre 7 a 8 controles durante estos 9 meses. Ajá, perfecto, doctor. ¿Y le parece si le contamos a los pacientes y nuestros oyentes cuáles son esas etapas de desarrollo del bebé? Son 3 etapas, según estuve leyendo, doctor, ¿cierto? Es la germinal, que es hasta las 2 semanas, que sigue siendo pues un embrioncito. La germinal, luego la embrionaria y después la etapa fetal, que es la última. Sí, pues realmente con fines prácticos no es algo como tan importante, sí. ¿Cierto? Lo que yo pienso, y me salgo aquí de pronto un poquito, pienso que desde que ese óvulo fue fecundado por ese espermatozoide, ahí yo puedo decir que empezó una vida, nació una nueva vida, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el riesgo de perder un bebé, doctor, es más grande, me imagino, sí. En las 2 primeras etapas, cuando se forma el feto, me imagino. En esa etapa embrionaria y
y fetal, sobre todo en el primer trimestre, o sea, las primeras 13 semanas, es donde generalmente una mujer puede tener más riesgo de que tenga un aborto espontáneo o un aborto secundario a alguna enfermedad, alguna infección que puede ocurrir, porque es muy común, sobre todo las infecciones genitourinarias, que si no se detectan puedan causar un aborto en la mujer, ¿cierto? Ah, sí, doctor. ¿Y cuáles serían los controles en el embarazo? Es decir, pues como abarca cierto tipo de exámenes específicos según el tiempo, ¿con qué exámenes comenzarían? Sí, eso pues ya por las EPS, por el Servicio Ministerio de Salud, ya hay unos parámetros que están determinados y la idea es que en los diferentes 3 trimestres del embarazo, el embarazo lo dimos en 3 trimestres. El primero va desde el inicio, desde la fecundación hasta la semana 13, el primer trimestre del embarazo. El segundo trimestre de la semana 14 a la semana más o menos 28-29, y el último trimestre de este tiempo hasta que llegue el momento del parto. Entonces son 3 trimestres y está establecido que en cada trimestre hayan unos exámenes básicos mínimos que toda mujer debe realizarse. Por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, cuando una mujer va a la consulta con su prueba de embarazo, empezar a hacer los exámenes iniciales. Entre ellos está entonces la hemoclasificación sanguínea, sí. O sea, saber el tipo de sangre que tiene la mujer, ¿cierto? Porque es muy importante, sobre todo cuando la mujer tiene el RH negativo, es un factor de riesgo, dependiendo del tipo de sangre del compañero, para los problemas de histocompatibilidad sanguínea, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces la hemoclasificación, muy importante. Si conoce la del esposo, la del compañero, pues también anotarla en la historia. El otro es el hemograma, que es el examen de sangre donde vamos a mirar sobre todo los valores de la hemoglobina y el hematocrito. Con los glóbulos rojos miramos cómo están, si una mujer está en anemia o riesgo de anemia, porque el embarazo de por sí predispone que las mujeres se vuelvan más anémicas, ¿cierto? Entonces, el hemograma es muy importante, el tipo de sangre, la hemoclasificación, la serología o el examen que llamamos BRL, que es para detectar sífilis en el embarazo. También en el primer trimestre mandamos la prueba del SIDA, el VIH, los anticuerpos, para detectar que una mujer no tenga este tipo de contagio, y básicamente son esos. Doctor, y me imagino que también se hace un trabajo interdisciplinar durante estos controles, es decir, no solamente es con el médico, sino que nutricionista, psicólogo, no sí, sé. Hay, dependiendo del riesgo obstétrico detectado en los pacientes, pues entonces la mayoría van a el mínimo a una valoración nutricionista, ¿cierto? Y dependiendo del riesgo también psicosocial, pues también se pueden mandar a valorar por la psicóloga, ¿cierto? Entonces sí, entonces las pacientes también tienen valoración, como dijimos, por psicóloga y nutricionista. También en algunas partes las enfermeras, incluso hasta auxiliares de enfermería, en muchas entidades hacen ellas los controles prenatales, aunque yo pienso, y es lo ideal, que sea siempre hecho por el médico general, ¿cierto? Y también uno como médico general se puede valer del ginecólogo cuando uno detecta un riesgo importante, alto, que necesite la valoración del ginecólogo. Claro que sí, doctor. Bueno, ¿le parece si hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más preguntas? Bueno, y para terminar rápidamente, Daniela, entonces hablé de los exámenes del primer trimestre. Ajá. Entonces vienen los del segundo trimestre. Hágale que eso apenas volvamos de la pausa nos cuenta mejor. Bueno, entonces tenemos pendientes. Sí, ya regresamos.
Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Salud a la Cuarta. Bueno, doctor, continuamos hablando de este tema tan interesante y tan importante para todos aquellos que estén pasando pues, por esta etapa tan bonita que es el embarazo. Usted nos estaba contando de los exámenes que hay que hacer durante los trimestres. Sí, los 3 trimestres, ya pues hablamos del primer trimestre, ya dependiendo también de otros factores de riesgo, ¿cierto? Hay personas que conviven con animales, sobre todo con gatos, entonces este es un vector muy importante para la transmisión de la toxoplasmosis. Es un riesgo, entonces en estas personas es bueno hacerles la cuantificación de unos anticuerpos que llaman IgG, IgM contra toxoplasmosis, ¿cierto? Aunque eso es complicado, doctor, porque hay muchas personas que pues, o madres que se asustan y regalan sus mascotas creyendo pues que esto les va a dar con tocarlos o no, eso es pues complicado, ¿cierto? Si no hay unas condiciones pues de salubridad de la limpieza de la arena de los gatos. Es un riesgo, pero no quiere decir pues que la madre gestante tiene que salir de sus mascotas, no. Pero sí es bueno hacer la medición de esto para detectar si hay un contagio, una infección. Bueno, también en el primer trimestre otro examen importante es hacer primera ecografía transvaginal. Hablamos transvaginal porque como tiene tan poquito tiempo de embarazo, por vagina se puede valorar mejor esa parte del feto, de la placenta, del corazoncito. Bueno, ya en el segundo trimestre entonces ya miramos la glicemia, o sea, el examen de azúcar. Vamos a hacer también un examen que se llama urocultivo, que es un tamizaje para descartar infecciones urinarias en la mujer, que es un problema muy común durante todo el embarazo que pueden tener las mujeres. Y la ecografía del segundo trimestre, que también más o menos se puede hacer entre la semana 16 a la semana 20, cosa que ya el feto, pues el embrión está mucho más grande y ya se pueden detectar algunas anomalías grandes en el feto. Sí, doctor. Bueno, esos son básicamente los del segundo trimestre. Y en el último trimestre, entonces volvemos a mandar la serología. Bueno, hay un examen que se me olvidó que se llama el tamizaje, que se hace más o menos entre la semana 24 y 28, el tamizaje de azúcar para descartar la diabetes gestacional, que es un problema muy común y de mucho riesgo en las mujeres en embarazo, ¿cierto? Sí. Un examen en que a la mujer se le saca sangre en ayunas, se le da a tomar un líquido dulce que es un azúcar, una glucosa, y se hace el examen a las 2 horas. Con este examen entonces hacemos ese tamizaje y miramos si la mujer no tiene pues como riesgo a presentar esta enfermedad. Bueno, entonces en el tercer trimestre volvemos a hacer se hace una ecografía en el tercer trimestre, volvemos a repetir la serología, el examen de la sífilis y también la prueba del VIH. Y doctor, hacemos de la preeclampsia. Y hacemos, espérate Daniela, y hacemos también el hemograma, que es para mirar a ver cómo siguen los niveles de hemoglobina, de hematocrito de esta paciente. Ajá. La preeclampsia es una situación pues, muy común que se puede dar en el embarazo, ¿cierto? Sobre todo las primigestantes, las primerizas, como llaman las abuelas, tienen un riesgo más aumentado, aunque cualquier mujer en su segundo, tercero o cuarto del embarazo que sea, también lo tiene, pero sobre todo las primerizas o las primigestantes tienen este riesgo. Ya cuando uno está detectando de que hay una posible preeclampsia, entonces ya hay otros exámenes más específicos de los cuales nos ayudamos para mirar la medición de las proteínas en la orina 24 horas, de la creatinina, del ácido úrico, en fin. Bueno, doctor,
¿Le parece si escuchamos otra pregunta que tenemos por aquí de otro paciente? Claro, Daniela, vamos a escucharla. Ok. Buenos días, doctor. Mi nombre es Carlos Mario. Vivo en Aranjuez, en la Comuna 4. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo durante el desarrollo prenatal? Gracias. Pues me da curiosidad, y igualmente te felicito, Carlos Mario, porque el control prenatal supuestamente de la pareja, ¿cierto? Así debe ser, doctor. Es la pareja la que está esperando un hijo, y qué bueno que los padres, los futuros padres, también se empoderen de esta responsabilidad que también es compartida. Sí, se han detectado y existen pues factores ya establecidos que pueden complicar un embarazo en una mujer, ¿cierto? Uno puede ser, hace referencia con la edad, ¿cierto? Sí, doctor. Las mujeres en las que llamamos primiadolescentes, o sea, las varones menores de 16, 15 años, o las primiañosas, como es un término como un poquito despectivo, las mujeres que tienen su primer embarazo después de los 35, 36 años, ¿cierto? Es decir, que si una mujer de 35 ya ha tenido un hijo anteriormente, esa no tiene tanto riesgo como la que no ha tenido. Exacto, hijos. Sí. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta, porque una mujer ya ha podido tener 3, 4 hijos y embarazarse a los 40 años, entonces es distinto cuando es el primer embarazo. Okay. Bueno, lo otro tiene que mirar con la parte de problemas de salud de la madre, por ejemplo, que ya venga con una diabetes, es decir, una madre que se embarace ya con una enfermedad anterior, también me imagino que tienes más riesgo. Doctor. Claro, tiene mucho riesgo, y son pacientes que ameritan ya casi un seguimiento por el ginecostetra, ¿cierto? Porque ya la mujer que está con una diabetes gestacional tiene una cantidad de riesgos y de posibles complicaciones tanto para ella como para ese feto. Lo otro tiene que ver también con el estado como sociocultural de la paciente, ¿cierto? Porque ese nivel de su educación hace que una paciente pues entienda las cosas y haga lo que se le aconseja, ¿cierto? Claro, como las pacientes que de pronto no tienen esta educación, entonces no lo ven tan importante, entonces son pacientes que no van a asistir a los controles, no van a hacer caso a las recomendaciones o no se hacen los exámenes. Entonces, a nivel sociocultural es muy importante también. Claro que sí, doctor. Las pacientes pues que tienen muy bajo peso, ¿cierto? O sobrepeso, que algunas de pronto ya se vuelven obesas, también tienen riesgo de complicaciones. Antecedentes en la mujer de tabaquismo, ¿cierto? Alcoholismo o consumo de otras drogas también son factores de riesgo, sobre todo para ese feto, ¿cierto? Riesgos de una desnutrición intrauterina, de un parto prematuro, de desprendimiento de la placenta. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con estos pues existentes en algunas mujeres. De pronto los factores ambientales, doctor, pues si uno vive en un lugar, no sé, donde esté expuesto a no sé, mucho polvo, o lugares donde hayan fábricas, donde hay humos constantes. Pero son más que todo factores más de riesgo para enfermedades en la mujer, el asma, las alergias, ¿cierto? Pero no tanto van a tener mucho problema en sí para el feto, ¿no? Doctor, entonces, ¿qué factores de riesgo o problemas médicos podemos prevenir, tanto para la madre como para el bebé? Hacemos los controles prenatales como para que concienticemos un poquito a las madres de todo lo que se pueden evitar si hacen juiciosamente su control prenatal. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la preeclampsia, eso es algo que no se puede prevenir. Exacto. Yo pienso que a la paciente que le va a dar preeclampsia, que le va a dar diabetes, le va a dar, ¿cierto? Lo importante es detectar tempranamente estas posibles complicaciones para hacer un manejo temprano y adecuado, ¿cierto? Pero es eso, la paciente que le va a dar diabetes o preeclampsia, que son
dos problemas muy comunes, va a presentar lo importante. Doctor, pero no, por ejemplo, en la diabetes no tiene que ver el consumo de azúcar en la madre, eso no son factores que influyen en que a la madre le dé una diabetes gestacional o la sal. No tanto eso, más bien son los antecedentes de esa misma mamá. Si esa mamá ha tenido antecedentes en la familia, de diabéticos, o en familiares, mujeres que han tenido antecedentes de diabetes gestacional, pues tienen ese riesgo, ¿cierto? Bueno, doctor, y ya como para que vayamos finalizando, le tengo una tercera pregunta que, fíjese usted, la hice con mi hermana que está empezando su embarazo ahora mismo, entonces para que le escuchemos y le demos una respuesta. Escuchemos entonces a tu hermana Daniela. Buenos días, mi nombre es Luisa, soy de La Piñuela y la pregunta que quería hacer es, ¿desde nuestro sistema de salud podemos hacer al servicio de control prenatal? Sí, la idea es que las pacientes que están en embarazo se hacen prioritarias, ¿cierto? Y que de pronto eso sea una justificación para que esta usuaria que de pronto no esté inscrita al sistema de beneficiarios, o sea, al SISBEN, pues sea una prioridad para que la afilien y empiece a hacer sus controles prenatales a nivel del SISBEN, ¿cierto? O si ella es trabajadora o su compañero trabaja, pues entonces acuda a las EPS, ¿cierto? Sí. Donde le corresponde. Aunque cabe hacer la aclaración, doctor, que debido pues a todo esto que estamos viviendo actualmente, pedir una cita en la EPS o el SISBEN puede que no sea tarea fácil. De hecho, pues yo misma me di a la tarea de investigar. Yo tengo la EPS Sura y para pedir una cita, eso ya fue hace días, solo había espacio hasta el 2 de mayo. Entonces, creo que por lo que estamos atravesando hoy en día no va a ser tan fácil conseguir, pero la EPS sí está en la obligación de cumplir pues con este deber, con esta atención a las madres embarazadas. Entonces sigan insistiendo a los que no han podido, porque es algo que ellos deben cubrir, el sistema de salud lo debe cubrir. Bueno, doctor, muchas gracias por este espacio, por resolvernos todas estas dudas. Me alegra mucho volver a compartir estos espacios, doctor. Muchas gracias, Daniela. Esperemos que estas inquietudes y estos pequeños tópicos pues sean de ayuda a muchas que están en su embarazo. Feliz noche para todos. Igualmente, doctor, nos vemos después con otro temita. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Para recibir mayor información o separar su cita con el Dr. Ferney Cortés, comuníquese al 236-4076 o al 314-686-9254, calle 91, número 50 de 85, o encuéntralo en Facebook como Consultorio Médico San Cayetano.